Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Acá vamos a estar dando inicio al tercer y último encuentro de este taller. Supongo que irá llegando alguna gente más. Ya estamos en 26 personas presentes, descontando a nosotros dos, 24. Vamos bien para hacer tercer encuentro y Sí, época ya de comienzo de la actividad vacacional. Pero bueno, hay expectativas de que se puedan rendir exámenes, que varían mucho según cada facultad, según cada cátedra. Imagino que entre las personas que están presentes en este momento deben tener expectativas muy diversas en relación a qué van a poder rendir, con qué modalidades. Así que podríamos ir empezando también, antes de desarrollar un poquito los contenidos previstos para este encuentro, preguntando a las personas acá presentes, quienes tengan ganas de irnos contando, sea por el chat o sea tomando el micrófono si tienen ganas, bueno, qué es lo que saben en relación a lo que pensaban rendir, si hay alguna materia en concreto que creen que van a poder preparar para rendir durante julio o agosto, cómo son los panoramas, así tenemos un poquito de información acerca de la situación de los participantes. Ezequiel Macías. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día. ¿Qué nos querés contar? A ver. Hola, buen día. En realidad soy Paola, estuve siguiendo el taller, pasa que he entrado desde otra cuenta, Ah, pero bien. todos estos encuentros me han servido bastante. Había empezado la semana pasada un poco a ver ya los contenidos de las materias que pensaba rendir. Sí. Y bueno, hoy particularmente entro y a la vez quería, uno, ver los contenidos que íbamos a ver hoy, el tema de ya de estrategias y todo eso, pero a la vez quería contar de que el día de ayer yo sufrí una pérdida importante de un ser querido y como Uh-huh. que esto me ha afectado mucho, entonces yo tenía pensado rendir dos materias y que son como las últimas que me quedan para ya graduarme. Sí. Entonces, y también un poco que cuido el promedio y eso, y no sé a qué grado me pueda tomar de repente si tengo que tomarme unos días o si tengo que seguir o si tengo que rendir las dos. Hoy tengo miedo también de que capaz en el examen me vengan recuerdos de esta situación y me pueda un poco truncar en ese momento y nublar lo que estudie durante este tiempo antes de rendir. Claro. Bueno, antes que nada, bueno, yo lamento la situación que te ha tocado vivir. Siempre es muy doloroso perder seres queridos y más si esto ocurre de una forma imprevista, ¿no? Especialmente cuando se trata por ahí de gente más joven o que uno no espera o no tiene idea de que esto le pueda pasar, siempre el impacto emocional es un poco más significativo. Eso como primera cuestión. En segunda instancia, me parece que no hay posibilidad de encontrar una respuesta clara a tu pregunta en el día de hoy. Me parece que lo que necesitas ante esto es iniciar el camino que tenías previsto en relación a tu intención de rendir y también ir estando atenta a cómo te sentís, porque estas situaciones que impactan emocionalmente pueden ser pérdidas o pueden ser algún problema de salud, alguna complicación económica, algún conflicto familiar. A ver, siempre ocurren cosas en nuestra vida, más allá de lo que estamos estudiando. Eh, lo primero que necesitamos es aceptar el hecho de que nos afectan emocionalmente, no hacer como que no pasan o como que no nos importan, porque en el fondo nos importan, nos generan angustia, nos generan dolor, y a eso hay que darle lugar, hay que poder aceptarlo, integrarlo y ver si tenemos resto para seguir adelante con lo que pensábamos hacer, aún estando tristes o conmovidos por la situación, o no, o la situación nos supera. Es algo que hay que ir viendo sobre la marcha y tratando de tomar decisiones en función de lo que te sientas con capacidad para ir haciendo cada día. Hoy no podemos saber qué te va a pasar el día que rindas. Hoy no podemos predecir qué va a ocurrir cuando estés en ese momento, si tengas recuerdos, no los tengas, y si los tenés, cómo te impacten. Lo único que sabemos es que hoy te ha ocurrido algo que te provoca dolor,
que emocionalmente te impacta, y que eso es parte de lo que hay que considerar al momento de iniciar el camino de prepararte. Ese es un poco el mensaje, ¿sí? Puede ser esto, pueden ser otras cosas que ocurran, vinculadas al estudio o fuera del estudio, que vayan afectando tu estado emocional. Y esto es un proceso dinámico que requiere ajustes continuos, según qué es lo que nos vaya pasando, ¿no? Bueno, muchas gracias, me sirven mucho sus palabras. Bueno, espero que sean útiles las sugerencias. Gracias. Sí, a ver, continuamos. En nuestra facultad, Noelia nos está contando que, a ver, voy a abrir el chat para poder ver mejor. Se aprobaron los exámenes, pero las cátedras no informan si van a tomar o no. Después del receso, 3 de agosto, se va a dar conocimiento de todo, siendo los exámenes en la primera semana de ese mes. Claro. Bueno, estas son situaciones que están variando mucho según cada facultad. En el caso nuestro, en la Facultad de Psicología, donde somos docentes, tanto Ricardo como yo, se ha hecho un esfuerzo de tratar de definir el panorama con antelación para poder avisarles con más tiempo, y que ustedes sepan y se puedan organizar, por lo menos qué cátedras toman exámenes y cuáles no, aun cuando puedan faltar algunas precisiones respecto de la modalidad, sí que se sepa si se toma o no y en qué fechas. Desconozco las razones por las cuales en tu facultad esto todavía no se ha informado, y conocerlo en proximidad de la fecha es un elemento que no ayuda en términos de regular sus emociones, de disminuir su incertidumbre, porque ustedes tienen que tomar una decisión de ponerse a preparar materias sin saber claramente si van a poder rendirlas o no en este turno, ¿sí? Es una condición que sería útil que la facultad en donde vos estudias pudiera modificar, sería útil que hubiera planteos del centro de estudiantes, por lo menos solicitando que se informe con la mayor antelación posible, al menos una semana o 10 días antes de que sea el examen, cuál sería la fecha probable, para que eso contribuya a que ustedes puedan ir haciendo un buen proceso de preparación. Sería bueno, pero capaz que no pase. Entonces, tal vez tengas que tomar una decisión independientemente de que no tengas todavía la información certera, pensando, bueno, qué es lo que vos querés rendir de manera prioritaria, manejando una opción o dos como mucho de materias que estés en condiciones de rendir, para iniciar un proceso de preparación que lo vas a tener que hacer más tarde o más temprano. O sea, estudiar la materia, prepararla para rendir es algo que vas a hacer independientemente de cuándo sea la fecha. Entonces, la sugerencia es pensar que vas a poder rendir en el turno este, hacer como un cálculo global de fechas probables en lo que esto podría ocurrir, e iniciar cuanto antes tu proceso de preparación. Si sobre el camino surgen elementos que te llevan a modificar el plan, bueno, lo modificarás. Pero por ahora, y ante la falta de datos ciertos, es importante que las metas te las pongas vos mismo, ¿sí? Porque la autorregulación del aprendizaje se conforma a partir de que nosotros fijamos nuestras metas. Tenemos en cuenta la información externa, obviamente. Si se trata de un examen, no es que rendimos cuando nosotros decidimos. Podemos decidir en qué turno nos presentamos, pero los turnos no los fijamos nosotros. Pero siempre hay un margen de decisión que vos podés tomar. Es decir, bueno, yo por ejemplo quiero empezar a ver esta materia y mis objetivos son, durante la primera semana o la segunda semana de julio y la tercera semana de julio, quiero haber hecho una leída de todo el material, por lo menos para tener los textos vistos, medianamente procesados, subrayados o con algún resumen, y después la fase de consolidación de la información para fijarlo un poco más en la memoria, capaz que la podés iniciar cuando tengas más certeza de la fecha de rendir. Pero todo el trabajo que tiene que ver con la codificación, que es la lectura comprensiva y en profundidad de los textos, la organización, que tiene que ver con vos transformar lo que está en los textos en tus propios resúmenes, en tus cuadros, en tus fichas de estudio. El almacenamiento, que tiene que ver con
hacer la actividad necesaria para fijar en tu memoria esto, todo eso lo podés hacer independientemente que no tengas certeza de la fecha. Después tendrás que practicar un poco más cuando ya sepas cuándo se va a rendir, cómo se va a rendir, pensando en la modalidad también. Maggie, yo tengo la intención de rendir una materia, pero el sábado tuve un ataque de ansiedad muy feo en donde no podía calmarme y ahora no sé si presentarme. Bueno, Maggie, de aquí a que ocurra que va a ser la fecha de exámenes, me parece que va a haber bastante tiempo como para que te vayas calmando, ¿sí? No hace falta que hoy ya decidas si te vas a presentar o no. Tuviste un episodio de ansiedad elevada, habría que ver si estuvo relacionada con algunos pensamientos que tienen que ver con el rendir o son estados de ansiedad que se te activaron independientemente de los temas académicos y tal vez por un estado más general tuyo de malestar psicológico, de tensión emocional. Eso yo lo desconozco, ¿sí? A veces tenemos episodios de ansiedad vinculados a otros aspectos de la vida, con factores que los desencadenan, que los podemos identificar con claridad, pero a veces también nos pasa que cuando venimos de un periodo de acumulación de tensión prolongada y donde no hemos podido gestionar adecuadamente nuestras emociones, ya podemos empezar a tener episodios intensos de ansiedad sin una causa aparente. A veces aparecen lo que se llaman las crisis de angustia o ataques de pánico. En esos casos, la preocupación principal no debe ser voy a poder rendir o no en la próxima fecha, sino la preocupación tiene que ser dónde voy a buscar ayuda para iniciar un proceso psicoterapéutico o asistencia psicológico-psiquiátrica, porque tal vez mi salud se esté empezando a deteriorar, no me di cuenta antes, pero estas señales ya me están avisando que me tengo que ocupar de mí, que tengo que cuidar de mi salud emocional, ¿sí? Entonces, cuando uno está con síntomas ya de ese tipo, rendir es lo de menos. Lo primero es darse cuenta que uno ya no está bien y necesita buscar ayuda. Lo otro después se puede ir viendo cuándo estás en condiciones para rendir. Ahora, tener un ataque de ansiedad muy feo, un episodio suelto, no determina que eso sea un trastorno en el cual esperemos que se repitan los episodios. Uno puede tener, por razones diversas, un pico grande de ansiedad, se resuelve la situación que lo originó y después uno vuelve a sus niveles normales. Entonces, la sugerencia, Maggie, sería que si esto te viene ocurriendo o se te ha repetido, busques ayuda desde el punto de vista psicoterapéutico lo antes posible, como para empezar a conversar con alguien que pueda evaluar en profundidad tu situación y orientarte qué sería lo mejor para hacer. En la Secretaría de Asuntos Estudiantiles hay equipo de salud mental al cual vos podés acudir. La modalidad específica en la cual están desarrollando la asistencia yo no la tengo clara, pero Ricardo probablemente te puede complementar la información como para guiarte y que puedas iniciar esto. En la SAE o a través de los servicios de salud a los que vos des por tu obra social o cobertura, ¿no? Bien, a ver, vamos con el comentario de Félix. Los míos por ahora van a ser presenciales y escritos, abogacía, pero todavía no se saben las fechas. Bien, sí, tengo entendido que en derecho va a haber todo un protocolo para entrar a rendir, en el cual van a tener que también tomar toda una serie de medidas en términos de cómo vestirse, cómo protegerse, con qué cosas tienen que ir, de disposición física en los espacios en los que se pueda rendir. Probablemente tomen algunas medidas en relación a los agrupamientos, es decir, cantidad de personas. Ustedes tengan en cuenta que la logística para organizar exámenes en esta situación es algo totalmente nuevo y que cada facultad está buscando de qué manera hacerlo. Entonces, por ahora tal vez tengan información parcial sobre lo que va a ocurrir. Ustedes tienen que ir avanzando con la información parcial. El resto de los datos los van a ir teniendo a medida que cada facultad defina y vaya organizándose cómo va a hacerlo. Es preferible que demoren en darles la información a que por responderles pronto les digan cosas que después se van a cambiar o que sean confusas. Entonces hay que ir trabajando sobre la base de lo que ustedes conocen y esperando a que se aclare la información que falta. ¿Sí?
Hay otras facultades que van a tomar modalidades de evaluación a distancia. En el caso de psicología va a ser así. No volvemos todavía a la presencialidad, pero en derecho han evaluado que están en condiciones de poder hacerlo. Tamara, en mi caso vengo preparando 2 materias y ambas extensas. No sé si dedicarme solo a una y dejar para más tarde otra. La verdad, siento que el tiempo me va apretando. Por regla general, Tamara, yo sugiero preparar una materia por vez, ¿sí? Especialmente porque no conozco muchas personas que puedan llevar adelante la preparación de 2 materias que se rinden en fechas cercanas de una forma adecuada, es decir, el esfuerzo que implica estar preparando una materia a conciencia, ¿sí? Aclaramos, a conciencia, es decir, estudiándola bien, de a poco, con profundidad, comprendiendo las cosas, es un trabajo que demanda bastante energía, bastantes horas, y que no es fácil distribuirlo, un día una materia, otro día otra, o por la mañana una materia, por la tarde otra, ¿sí? Hay que ver si esto lo has podido hacer en otra oportunidad, si lograste preparar 2 materias simultáneas, qué estrategia usaste y si esa estrategia a vos te sirvió o no. ¿Mm? Y en caso de que no sea una idea muy adecuada para seguir manteniendo esto de seguir con las 2, yo creo que necesitas priorizar alguna y tratar de primero completar la preparación de esa, para por lo menos en una estar un poquito más segura y una vez que hayas completado la preparación de una materia y te sientas en condiciones de ir a rendir, consideres si en el tiempo que te queda podés preparar la segunda. En caso de que no, por lo menos te aseguras estar en condiciones de rendir una. Si podés, llegás a las 2, pero apuntarle a las 2 simultáneamente incluye el riesgo de que no puedas llegar a ninguna de las 2, o que te agotes en el camino, te sobreexijas mucho y entres en crisis desde el punto de vista emocional una semana antes y termines complicada para poder rendir aunque sea una de las 2 materias, ¿no? Es preferible ir de a poco sobre bases más firmes que meterte mucha presión para lograr más objetivos. Lara, bueno, en la Facultad de Económica van a tomar los exámenes virtuales. Personalmente me puse la meta de sacar 3 en el primer llamado y 2 en el segundo. Lo que me pasa es que pienso que si las voy a poder sacar, sí las voy a poder sacar. Y a la vez me va a faltar tiempo, o que no voy a poder captar lo que necesito saber. Bueno, Lara, yo diría lo mismo que le comentaba a tu compañera recién. Fíjate en tus experiencias previas si has podido rendir 5 materias en un primer y segundo llamado, es decir, preparar simultáneamente 3 materias o 2 es un desafío muy complejo que requiere una alta cantidad de dedicación a nivel de horas, de energía, procesar mucha información, y yo no sé si tu experiencia previa te indica que vos estás en condiciones de poder hacerlo. Si vos tenés la confianza suficiente en que lo vas a poder llevar adelante, yo no soy quien para decirte que hagas algo diferente, ¿sí? Ahora, si lo planteas, yo intuyo que tenés algunas dudas respecto de la factibilidad de tu proyecto. Entonces, la invitación sería a revisar cuánto supone preparar cada una de esas materias, como para estimar si aproximadamente el tiempo que vos tenés te va a alcanzar para poder estudiar eso. ¿Mm? Y después tomar la decisión. No dar por hecho que tenés que rendir cierta cantidad de materias porque se te ocurrió que así debía ser en algún momento, sino tal vez reconsiderar esto como una posibilidad y evaluar un poco más profundamente las condiciones necesarias para poder hacerlo, con éxito a nivel académico y saludablemente, ¿sí? Pensando en tu bienestar. Bueno, a ver, vamos con Luciana. Luciana acá nos dice que rindo el 31 un examen que es por Meet en grupos de A2, donde tenemos que presentar un PowerPoint. Pero la profe nos puede hacer preguntas de toda la materia. Por ahora solo estoy con esa materia. No sé si hago mal en dejar de lado otras materias. Había comenzado estudiando la que rindo el 31 y otra materia,
pero la verdad seguí con la que rindo el 31. Lo que me da ansiedad es pensar que me estaré atrasando en las otras. Bueno, Luciana, estás haciendo una opción por lo seguro, en este caso, ¿sí? Y, digamos, ir a rendir una materia de A2 con un PowerPoint, previendo que te pueden hacer preguntas sobre el resto de la materia y teniendo 2 semanas para terminar de prepararte, creo que te da un margen amplio como para hacer esto tranquila, si no querés complicarte la vida en este momento y querés avanzar sobre una cosa más o menos segura y dándote tiempo para otras cosas. Si vos has estado cursando materias, probablemente estés sintiendo el cansancio, la fatiga propia de un cuatrimestre que fue muy distinto. Entonces, probablemente necesites descansar. Ahora bien, si vos querés reconsiderar esta idea y evaluar la posibilidad de rendir una segunda materia, tal vez el 6, el 8 de agosto, si es que los turnos te lo permiten, podés ir viendo una vez que hayas preparado esta, si tenés un margen extra, y te pones a hacer algo más. Pero lo primero es que vos hayas hecho el trabajo necesario para estar tranquila, que el 31 vas a poder rendir bien esta que elegiste. Si te sobra margen, si tenés ganas, si tenés energía, y podés apuntarle a un segundo objetivo, diría yo, de una materia corta, que ya tengas vista, y que tal vez en una semana o 10 días de preparación la puedas llegar a ver. Pero esto depende mucho de cada quien, de cómo es su velocidad de procesamiento para estudiar, de qué tal maneja las cosas una vez que se pone en campaña y arranca con su plan. Estas son recomendaciones generales, pero después en cada caso tenemos que ir viendo qué es lo que le funciona mejor. Así que bueno, hechas un poco estas devoluciones, después si quieren plantear más cosas pueden seguir escribiendo y yo las iré retomando. Ahora me quería enfocar un poco en algunas cuestiones que van a ayudar a organizarse al momento de planificar rendir, ¿no? Lo primero es esto. Creo que están pudiendo ver un cuadro que dice valorando el estado del que partimos, antes de hacer los planes. En este cuadro, yo lo que les propongo es que piensen primero qué meta se han propuesto lograr a nivel de rendir exámenes en este turno. Puede ser una materia, como decía recién su compañera, pueden ser 5, como planteaba otra, pueden ser 2. Esto depende de cada quien, lo que en principio aspire a lograr. Entonces, una vez identificadas cuáles son las metas, yo les propongo que hagan un ejercicio de formularse una pregunta que tiene en realidad 4 partes. ¿Sí? Se trata de ver, por un lado, qué hay en mí, qué tengo yo como recursos personales que me pueden ayudar a lograr la meta. Segunda pregunta, ¿qué cosas hay en mí que me pueden complicar para lograr la meta? A veces las dificultades para llevar adelante el plan surgen de ustedes mismos, de ustedes mismas, por características, por modalidades de funcionamiento que a veces llevan a que no logren hacer aquello que habían planeado. Por otro lado, está bueno preguntarnos qué hay en mi contexto o en mi ambiente que puede tener una contribución favorable, es decir, que me puede ayudar para ir adelante con mis planes, y qué hay en mi contexto que me puede jugar en contra o me puede complicar. Hechas estas 4 grandes preguntas, vamos a ver algunas de las cosas que suelen aparecer como respuestas para cada uno. Estos son solo ejemplos tomados de testimonios dichos por distintas personas. Ustedes verán qué pueden ir encontrando cuando se hacen las preguntas a sí mismas o a sí mismos. Entonces, algo que me ayuda para lograr las metas es que yo tenga ganas de aprender. ¿Sí? Generalmente cuando hacen referencia a los exámenes, dicen, sí, yo quiero sacar tal materia, yo quiero tirar tal materia, tal final. Y está bueno en términos de, bueno, aliviarse la carga. Pero no es lo mismo encarar la rendida de un examen final si primero me propuse aprender de qué se trata la materia
a que si esto es algo que me lo salteé o que no creo que sea tan relevante como aprobarla. Entonces, si ustedes tienen ganas de aprender, ya van a tener un elemento de motivación suficiente para ponerse a estudiar, además de la intención de rendir. ¿Mm? Es una pregunta que está bueno que se hagan. ¿Cuántas ganas tienen de aprender cada cosa que estudian con el objetivo de rendir? ¿No? Cuando sienten interés en lo que leen, esto puede tener que ver con la calidad de los textos, con el tema puntual, pero también con las estrategias con las que ustedes leen. Podemos leer de formas más aburridas o más entretenidas, según vayamos, por ejemplo, deteniéndonos, viendo los títulos, imaginando de qué se trata, la sección que viene a partir del título, conectando con lo que sabemos de antemano, haciéndonos preguntas acerca de qué es lo que se va a tratar y luego iniciando la tarea de lectura. No es lo mismo leer subrayando, tomando notas, que leer de corrido. Entonces, su interés por la lectura, es importante que ustedes se vayan dando cuenta que también tiene que ver con ustedes y con qué es lo que ponen de su parte cuando se ponen a leer, con qué estrategia lo hacen. Si logran distinguir las cosas más importantes de las que no lo son, esto ayuda mucho a regular cuánta atención le van a poner a cada parte de lo que están estudiando y en qué se van a concentrar un poco más para fijar, para afirmar. Si confían en su capacidad, lo que hablábamos hace un rato, uno puede tener objetivos que están bárbaros, pero cuando se pone a ver qué recursos tiene para lograrlo, se da cuenta de que lo que tiene por ahí no le alcanza. Entonces la idea es ir buscando un desafío que yo con lo que tengo pueda llegar si hago el esfuerzo correspondiente. Si confío en mi capacidad, también decía para redactar, esto tiene que ver con encarar tareas en uno puede estudiar por el Se solo cortó hecho el, de sentir motivación, ganas o deseo o entusiasmo. Y el se, caso co- es que cuando una materia durante 2 o 3... ¿Cómo? Se cortó Luis ahí un segundito cuando estaba explicando la parte de redactar. Ah, bien. Ya volvió el audio y volvió la Sí, imagen. ahora sí. Estaba como intermitente recién. Todavía no. Ahí se volvió a cortar. Hola, volvió el audio. Ahí vuelve el audio. Sí, recomiendan apagar la cámara acá. Vamos a esperar unos minutitos. Me parece que el profe tuvo un inconveniente con... Hola, acá estoy volviendo a la reunión desde mi celular. ¿Se escucha ahora? Sí, ahí se escucha. ¿Sale mi voz Sí, o no se escucha? sí se escucha Luis ahí. Ah, bien, Ricardo. Bueno, entonces voy a seguir por ahora con el celular y solo con audio, de manera tal de facilitar que lleguen los mensajes hasta tanto pueda restablecer la conexión desde la compu, ¿sí? Bien.
vamos por acá. Les decía que a veces no tenemos ganas de hacer las cosas, a veces no desbordamos de entusiasmo, pero entendemos que hacerlas es necesario para poder aproximarnos al logro de un objetivo. Entonces, cuando no tenemos las ganas, necesitamos el compromiso, la decisión o la voluntad para recordarnos que a pesar de que preferiríamos ir a barrer la casa, de que preferiríamos salir de compras, ver una serie o ponernos a mirar Instagram a ver qué novedades publicaron nuestras amistades, está bueno que nos sentemos y arranquemos con el estudio nuevamente. ¿Sí? Es un proceso muy irregular la motivación cuando estudiamos. Hay momentos que vamos a estar más inspirados, con más pilas para hacer las cosas y momentos donde esto no va a estar, entonces ahí necesitamos recordarnos por qué es importante para nosotros hacer, ¿no? Bueno, ¿qué cosas me complican de mí? Acá estoy viendo si logro volver con la computadora. Entre las cosas que me complican, a veces puede ser que tenga tendencia a distraerme fácilmente mientras estudio, ¿sí? Puede ser que las cosas, yo empiezo a hacerlas, pero a mitad de camino me empiezo a perder. Y esto es una cuestión complicada porque sigo sin poder reactivar la computadora, así que vamos a seguir por el set. Decíamos que la distractibilidad es algo con lo cual tal vez yo necesito convivir, pensando de que por mucho que yo me esfuerce, mi concentración va a tener fluctuaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Todos tenemos una capacidad como para estar concentrados en las tareas variable. A veces logramos estar más tiempo, a veces menos. Si las cosas nos resultan más entretenidas y motivadoras, nos podemos quedar más. Si nos resultan aburridas, nos quedamos menos tiempo. Pero también, y acá vamos al punto siguiente, hacer una tarea supone que yo me pueda frustrar cuando las cosas no salen como yo pretendo. Y esta es otra de las fuentes importantes de abandono de la tarea. En el tránsito hacia un examen, desde que yo pienso en que lo voy a rendir hasta que llegue el momento, puedo enfrentarme con una gran cantidad de situaciones que me generen frustración, por las cuales me enoje, me desanime, sienta miedo. Es decir, puedo experimentar todo tipo de emociones relacionadas a cómo me están saliendo las cosas mientras llevo adelante mi actividad. Entonces, justamente, por eso hablamos de estrategias de regulación emocional en situaciones de evaluación. Durante el etapa de estudio necesito ir aprendiendo a hacer algo con esto que me pasa. Necesito ir primero entendiendo que lo que me ocurre surge como consecuencia de los eventos, es decir, lo que yo siento está relacionado con lo que pasó, pero también está relacionado con lo que yo pienso de lo que pasó, lo que habíamos visto en el esquema de análisis en el encuentro pasado. Entonces, no es lo mismo que yo esté haciendo, supónganse, un ejercicio tratando de recordarme las partes que tienen algún objeto que yo tengo que describir o analizar, y que cuando hago el ensayo me acuerde la mitad o las cosas me salgan bien en una parte pero en otra se me compliquen, me voy a frustrar, ¿sí? Pero no es lo mismo cuánto me voy a frustrar si yo creía que me tenían que salir de una al primer intento, o si yo sabía que lo que iba a hacer es complicado y me va a llevar varios intentos. Me frustro igual, pero me lo tomo diferente. En un caso pienso que hay algo que está muy mal y por eso no lo logré. En otro caso pienso, bueno, es normal que me pase porque esto lleva bastante trabajo. Por otro lado, no es lo mismo que yo diga, bueno, se ve que en la forma que lo estoy encarando hay algo que se me está pasando de largo y por eso no doy en la tecla,
a que yo diga, soy de madera, soy un inútil, nunca lo voy a poder aprender, las consecuencias emocionales que tienen una y otra reacción ante la frustración son muy diferentes. En el primer caso, probablemente, bueno, me detenga a pensar de qué otro modo puedo encarar las cosas, busque ayuda, le pregunte a alguien, consulte, o lo deje por un rato, me voy a dar una vuelta y después regreso y lo vuelvo a encarar. Y en el segundo caso, probablemente tenga ganas de tirar los libros por la ventana, de dejar la carrera o de irme a hacer cualquier otra cosa que me gratifique un poco, porque ya no soporto el malestar que me provoca estar estudiando. A eso me refiero con regular las emociones, es decir, con ir viendo cómo reacciono cada vez que pasa algo que me hace sentir triste, enojado, ansioso, con miedo, decepcionado, y qué cosas hago y qué maneras de pensar me ayudan a que cuando hay dificultades yo me pueda mantener en la tarea. Aunque un ratito que después vuelva, qué pensamientos o qué estrategias de conducta me permiten retomar las cosas cuando se me están complicando y pese a las dificultades, mantener el ánimo y seguir adelante con lo que estoy tratando de hacer. No sé si más o menos va resultando claro esto que les digo. Es decir, estas ideas acerca de cómo puedo yo ir enfrentándome a lo que pasa son las que van marcando la diferencia entre que las dificultades u obstáculos me tiren abajo o las dificultades y obstáculos sean un elemento más del cual yo pueda seguir aprendiendo. Bien, creo que pude volver a la pantalla. Tiene desconectado el micrófono desactivado. Ahí está. Ahora sí. Ahora ya estamos plenamente conectados. Bueno, fíjense las cosas que nos pasan. A ver, yo estoy dando este taller por primera vez en forma virtual. Sé que ahí Ricardo está haciendo el aguante desde el otro lado, manejando la consola. Programamos las cosas para que salgan bien e igual se complican. Igual a cada rato nos van surgiendo inconvenientes, voy cambiando de canal, pero también yo no descarto que en algún momento, por muchas ganas que yo tenga de seguir comunicado con ustedes, se corte la conversación y no hay tu tía y se acabó. O sea, estos son riesgos que forman parte de intentar hacer cosas e intentar hacerlas en contextos de mucha incertidumbre. Entonces, yo no tengo seguridad que van a salir bien, Ricardo tampoco espera que esto salga bárbaro, vamos a hacer el intento de hacerlo y disfrutaremos de todo lo que se pueda y aceptaremos que algunas cosas tal vez no van a salir bien. Entonces, este mensaje también se los quiero compartir a ustedes, es decir, estamos todos más o menos en la misma, intentando hacer cosas, elaboramos estrategias, las llevamos adelante y sobre la marcha vamos viendo qué tal funcionan, si dan los resultados que queremos o las tenemos que modificar y ajustar. Ahora, como lo veo yo, todo lo que está ocurriendo más allá de las complicaciones que tiene y las imperfecciones con las que sale, vale la pena, porque estamos teniendo una oportunidad de encontrarnos, de conversar, de ir trabajando sobre algunas cosas, y creo que ustedes se pueden llevar tal vez algunos elementos que les sirvan, tal vez no tengan respuestas a todas las preguntas con las que vinieron y tengan que seguir trabajando en esas cosas, pero por lo menos algunos elementos más van a tener. Bien, entonces, antes de continuar, acá voy a tomar una de las preguntas. ¿Cómo saber nuestras debilidades y fortalezas, profe? Bueno, Martín, hay más probabilidad de que vos las descubras a que yo las pueda saber y decírtelas, fundamentalmente, porque yo no te conozco y porque esta tarea es algo que, si nos proponemos hacerla, cada uno puede empezar a llenar estos cuadrantes auto-observándose y revisando su experiencia anterior como estudiante. Si vos a esta altura de tu carrera probablemente ya has rendido varios exámenes finales, podrás comparar aquellos en los que te fue bien de aquellos donde no obtuviste buenos resultados, podrás darte cuenta qué hiciste en las oportunidades en las que lograste que te fuera bien y cómo hiciste las cosas en los momentos en los cuales los resultados
no fueron tan buenos. Podrás observarte cada vez que te pones a estudiar cómo lo haces, en qué horarios, en qué lugares, con qué estrategias y qué tal te funciona hacerlo de esa forma. Entonces, el trabajo de ir observando y descubriendo los recursos y las dificultades personales y del entorno depende de que cada uno de ustedes se vaya tomando el trabajo de armar este cuadrado y ponerse a ver, repasando su propia experiencia y tratando de sacar información a partir de ahí. La psicología trabaja en base a la autoobservación de la conducta y al registro de lo que uno hace. Es decir, tomando notas acerca de lo que nos damos cuenta cuando nos miramos a nosotros mismos, vamos teniendo información que nos ayuda luego a organizarnos para tomar decisiones. Entonces la recomendación iría en esa línea, Martín. Acá creo que estoy pudiendo presentarles de vuelta el cuadro del que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Hay que ver cómo me funciona la memoria, si tiendo a recordar las cosas importantes o por ahí me las olvido, si soy capaz de cumplir mis planes o si hago planes pero después cumplo una parte solamente, si me avergüenza estar expuesto a situaciones evaluativas donde otros observen lo que yo hago, ¿eh? O lo que digo, o no, si practico o no lo hago. Cuando no practico tengo mucho más riesgo de que las cosas me salgan mal cuando voy a hacerlas bajo la situación de estrés evaluativo. Y en relación al contexto, contar con buenos compañeros para estudiar, aunque sea uno o una sola, aumenta la calidad del proceso de estudio. Porque uno puede hacer un montón de cosas muy útiles estando en soledad, pero hay otras que estando en compañía son más accesibles o salen un poquito mejor. Por ejemplo, el repaso antes de rendir. No es lo mismo uno autoevaluarse que heteroevaluarse, que uno hacer preguntas, el otro contestar, ir dando una devolución acerca de cómo estuvo la respuesta. No está bueno, está bueno cuando un tema se me complica y no lo entiendo, tener con quién hablarlo, ¿sí? Para ver si entre dos conversando nos lo aclaramos. Y ahora, si bien las posibilidades de juntarse están modificadas por las cuestiones del aislamiento o el distanciamiento preventivo y obligatorio, también tenemos los medios virtuales para estar en contacto y poder con algunos compañeros ir haciendo una parte del proceso de estudio. Yo no digo que todos los días nos tenemos que juntar todas las horas que estudiamos con alguien más para así poder estudiar. Digo que en algunos momentos puede ser útil. Por otro lado, hay que ver si hay consultas por parte de los profes y ustedes pueden acceder a las mismas de manera virtual, sea por mail o sea por foros. Es muy importante que ustedes consulten las cosas que no entienden para que no se vayan con pendientes al momento de rendir. Si pueden acceder al material que necesitan, a la información que les hace falta, ¿sí? Si tienen los recursos materiales para poder ponerse a estudiar o no, o están complicados, sin buena iluminación, pasando frío, todas estas cosas son para llevar adelante el estudio. Bueno, y dentro de las cosas que por ahí complican el entorno, a veces convivimos o estamos en rendir, y por ejemplo nos preguntan, ¿y vas a rendir? ¿Y cuándo vas a rendir? ¿Y cómo vas? ¿Y ya estudiaste hoy? Entonces esto, que parece una cuestión de interés, o es de control y está disfrazada de interés, ser un elemento perturbador para algunos, de competencia con
apoyo y de colaboración otra, y que el examen puede cambiar mucho según la persona que lo tome. Luis, sí, Martín y Elena se volvió a cortar, así que vamos a esperar unos minutitos. A ver si puede retomar nuevamente el profe desde el celu. Acá volvemos con el celular nuevamente, porque se volvió a cortar la internet en mi domicilio. Bueno, les estaba diciendo, Sí, sí, Ricardo, se entrecortó Luis desde la parte que complica el contexto, que está comenzando a desarrollar desde ahí en la segunda parte, o sea, la parte que complica vendría a ser. se cortó desde que empecé a desarrollar eso. Bueno, Sí, ese último vuelvo y recuadro. repaso, lo, lo menciono rapidito, digo, en mi contexto Ujú. puedo tener muchas interferencias, ¿sí? Entonces, también tengo que aprender a decir que no cuando me demandan cosas del entorno, que me desenfocan. Digo, si es mi tiempo de estudiar, durante ese tiempo voy a tratar de no acceder a requerimientos de otras personas. A veces la relación con los padres o con las personas con las que convivo tiene una alta dosis de control, entonces me andan monitoreando constantemente a ver si voy a rendir, si no, si estudié, si no, y esto puede ser un tanto molesto, entonces son cosas que tendría que tratar de acomodar un poco dentro de mis vínculos, dejando en claro que es responsabilidad mía estudiar, que yo me voy a organizar, y que si la intención es ayudarme, esa conducta, lejos de ayudarme, me crea un problema. Así que le devolvemos la pelota a quien nos anda controlando, diciéndole que somos responsables, que lo vamos a hacer y que si necesitamos ayuda le vamos a pedir. Y que si no, mientras tanto, mejor ocupe su atención en otra cosa porque así estamos bien. ¿Mm? El problema es que a veces nosotros nos desbordamos emocionalmente y le entramos a llamar a nuestros padres y le decimos, no sé qué hacer, no sé si rendir o no, quiero estudiar y no me sale. Entonces, bueno, damos pie para que después nos digan, no, tenés que hacer las cosas así o así. Entonces es una cuestión un poco ambivalente, ¿no? Eh, la superposición de fechas suele ser una complicación, entonces es importante que nos organicemos tratando de dejar el mayor espacio posible entre un examen y otro, o que cuando vayamos a rendir varíe mucho cómo sea el examen según quien lo tome. Y en estos casos es importante que si podemos pedir con quién rendir, lo hagamos. Si podemos de antemano hablar con algún docente con quien tuvimos un vínculo provechoso, donde nos fue bien en la cursada, donde estábamos en confianza para preguntar cosas, donde vimos que cuando teníamos alguna duda nos explicaban. Bueno, tratar de buscar si se puede rendir con esos docentes. No necesariamente porque sea fácil, sino porque nos parece que son justos en la manera de evaluar, son más o menos predecibles, son cordiales en el trato. Ahora, cuando no se puede hacer y estamos en una situación de tener que rendir con cualquiera que nos toque y el espectro es muy diverso, yo creo que nos tenemos que preparar para el peor escenario. Saber que aquellas cosas que más quisiéramos que no nos pasen, nos pueden llegar a pasar, e irnos preparando para enfrentarlas. Por ahí no nos tocan y el escenario es mucho más benévolo. Pero si nos tocan, está bueno que no nos sorprendan. Y que sepamos que si hay profesores que, por ejemplo, son bastante rigurosos
algunos aspectos y tenemos que prestarles atención porque por ahí nos pueden tocar. Si sabemos que hay profesores que por ahí tienen actitudes tal vez un tanto hostiles, de malos tratos, o que se ponen un poco agresivos cuando estamos rindiendo, entender que es la personalidad del docente y que no es algo que nosotros provocamos. Es algo que tal vez tengamos que manejar porque convivimos con ello durante un rato hasta que el examen se termine y tal vez no sea agradable. Pero no es algo que es responsabilidad nuestra que esté pasando ni que nos merecemos que nos pase. Es algo tal vez poco agradable con lo que tenemos que convivir, tratando de buscar la forma más inteligente de hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? No yendo a la confrontación, dejando pasar cosas y tratando de focalizarnos en lo que a nosotros nos importa, es llevar adelante el examen. Ahora bien, si pasamos de estas recomendaciones generales o de estas ideas de lo que se puede tener en cuenta, yo lo que quisiera es que cada quien revise los planes que tiene, haciéndose estas 4 preguntas, y en función de las respuestas que obtenga a las 4 preguntas, revise cómo va a llevar adelante el plan. Es decir, si lo mantiene tal cual lo pensó, si necesita modificarlo en relación a la cantidad de metas, o si simplemente lo que tiene que hacer es pensar un poco mejor la estrategia que va a llevar adelante para desarrollar su plan, previendo tanto las cosas que tiene a favor como las que le pueden jugar en contra, buscando mecanismos para amortiguar el impacto de aquello que pueda jugar en contra y complicarles. Uno hace planes y tiene que estar dispuesto a llevarlos adelante con compromiso, con determinación, con perseverancia, pero también con flexibilidad y entendiendo que a veces las cosas no salen a pesar de que nos las propusimos. Y bueno, será el momento de recalcular, como hacen los GPS, cuando uno perdió el rumbo, volver a plantar, bueno, cómo tengo que hacer para seguir y volver a acercarme al lugar donde yo quería, si es que la cosa se me salió de campo. Entonces, Ricardo, yo no sé si se está viendo la presentación de PowerPoint o también se cortó porque se me cortó la comunicación desde acá. Me parece que no está saliendo, ¿verdad? No se ve la presentación. Solo sale mi voz. Bueno, voy a ver si puedo restablecer la presentación desde la compu para que se vea. Pero si no, bueno, vamos a pasar a una parte que tiene que ver con comentar cosas que ustedes tienen en la guía. Y en ese sentido, al estar en la guía, ahí volvió la imagen. Acá conecté de vuelta la computadora. ¿Me escuchan y me ven, verdad? Sí. Sí. Ok. Bueno, les decía que vamos a habilitar la presentación. Vamos a hablar de algunas cosas que ustedes tienen en el material que se les ha enviado por mail sobre recomendaciones a tener en cuenta al momento de estudiar, ¿sí? Antes de eso, algunas cuestiones a nivel de la regulación emocional, ¿sí? Cuando uno está frente a una situación que lo altera emocionalmente, que le modifica su estado emocional, siempre tiene varias cosas que puede hacer. Algunas están relacionadas con su pensamiento y otras están relacionadas con su conducta. Las que tienen que ver con el pensamiento tienen que ver con estos procesos cognitivos que están expuestos en este cuadro. Hay algunos que se asocian a mejorar el estado emocional y otros que se asocian con empeorarlo. La reinterpretación, ¿qué quiere decir? Darle un significado distinto a la situación que me está provocando el malestar. Por ejemplo, no es lo mismo decir, claro, este ejercicio que yo quise hacer y no me salió y que me frustra, es producto de que yo soy de madera, que yo nunca entiendo las cosas, de que nunca me van a salir, o es producto de que tal vez la estrategia que estoy usando no es muy adecuada, entonces por eso no me está saliendo como quiero.
Es decir, la forma en la que yo leo lo que está pasando es la interpretación. Reinterpretar quiere decir buscar una forma alternativa de leer las cosas de manera de que me permita seguir adelante y no me venga abajo ante la dificultad. El poner en perspectiva tiene que ver con entender que lo que está pasando ahora es un momento nada más en un camino muy largo, donde antes pasaron cosas y donde después van a seguir pasando, y donde cada vez que tuve alguna dificultad, de algún modo luego la pude resolver. Quiere decir, no me voy a ahogar en un vaso de agua por lo que me está pasando ahora, sino que voy a tratar de recordar más ampliamente mis experiencias de vida para yo recordar y darme cuenta que las complicaciones duran un rato, que después de alguna forma se resuelven. Sea porque yo encuentro solo la forma de hacerlo, o porque con ayuda de algo más le encuentro la vuelta y logro salir del lugar. La focalización en los planes tiene que ver con pensar, bueno, si esta es la situación, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Cómo tengo que organizar mi conducta para modificar un poco la situación que tengo? Y acercarme un poco más al lugar donde yo quiero ir. La focalización en lo positivo tiene que ver con darme cuenta qué es lo que puedo sacar de bueno de una situación que en principio no lo fue. ¿Qué puedo aprender de ello? ¿Qué me puedo dar cuenta que me sirva? Puede ser que la situación fue muy fea, puede ser que fui a rendir y que no supe resolver los ejercicios que me dieron, puede ser que fui a rendir y me confundí, puede ser que fui a rendir y no aprobé, pero lo bueno es que fui a rendir, porque ya hacía mucho tiempo que no rendía y bueno, me decidí a volver a hacerlo. Entonces ya tengo más información para que mi próximo intento salga mejor. Y la aceptación tiene que ver con que hay cosas que por ahí yo ya no puedo cambiar. Son así como son y tengo que convivir con ellas. Lo que les decíamos de la falta de información exacta sobre los días de rendir, que por ahí sea una situación que hay que aceptar durante un tiempo que va a ser así, o con que, bueno, las cosas, yo logré preparar el 70% de la materia y no el 100% como quería, y ya es el día previo a rendir, entonces tengo que tomar una decisión de qué hago. Aceptar quiere decir, bueno, pude ver esto, con esto me alcanza para ir a rendir, listo, voy a rendir con el 70%. Si no me alcanza, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo pasarme toda la noche estudiando a ver si llego al 100%? No. No puedo pasar toda la noche porque ya sé que estudiar de noche a mí no me sirve. Entonces, ¿qué sería aceptar? Que bueno, como no tengo las condiciones para ir a rendir como yo quiero, capaz que esta vez no rindo. Lo aplazo y empiezo un poco antes o me tomo unos días para completar lo que me falta y rendir en la próxima ocasión. O bueno, acepto que voy a ir a rendir en las condiciones que está y que tal vez los resultados que tenga no sean los que yo pretendía, pero por lo menos capaz que me alcance para probar. Eso es aceptar. Al contrario de estas estrategias, las que agravan el malestar son la rumiación, que tiene que ver con volver una y otra vez frente a situaciones pasadas que me perturbaron, que me dejaron mal, y a las cuales regreso desde mi mente sin que por ello encuentre una información útil que me permita hacer las cosas mejor ahora. Es como una forma de reprocesar experiencias que han sido negativas que hace que se prolongue el malestar emocional. A veces es un proceso involuntario y a veces es difícil de cortar sin ayuda psicoterapéutica. La catastrofización tiene que ver con que cuando tengo una dificultad o algún inconveniente, rápidamente me imagino que todo se va a poner peor, que todo se va a complicar y que van a pasar entonces toda una cantidad grande de cosas negativas que yo no voy a poder evitar. Un ejemplo, para que esto sea más gráfico, me aparece en la piel un lunar que tiene una forma un poco extraña. Yo imagino, tengo cáncer, me voy a morir. ¿Sí? Es medio exagerado, pero es como para que vean cómo a partir de una información puntual, yo hago una predicción de lo que va a ocurrir en el futuro con absoluta seguridad y garantizando que lo peor me va a pasar. Esto, cuando uno está por ir a rendir exámenes, es muy frecuente que le pase, ¿sí? Repasa un tema, qué sé yo, practica, no le sale, o se olvida de algo y dice, bueno, seguro me van a tomar eso, no voy a probar, no me voy a recibir más, voy a hacer un fracaso y nadie me va a querer más en la vida, porque yo soy un ser que no vale para nada.
Llevándolo al extremo, exagerando un poco, tal vez poniéndole una cuota de dramatismo o de humor, básicamente la cosa funciona así, y por eso nos impacta tanto. Necesitamos darnos cuenta que estamos catastrofizando para tratar de pensar las cosas de una forma un poquito más racional, si podemos. Culpabilización tiene que ver con, cuando surge una dificultad, tratar de ver quién la provocó, quién tuvo la culpa, si fui yo, si fueron los demás. Eso por allá alivia un poco el malestar a corto plazo, pero no suele ser muy útil para resolver la situación. Es una reacción medio automática que a veces tenemos. La distracción es una estrategia que a veces ayuda cuando estamos frente a una situación que no podemos resolver, entonces decimos, bueno, mejor pensemos en otra cosa, porque esto no hay nada que yo pueda hacer. Pero el problema surge cuando apelo a la distracción porque no soporto cierta incomodidad que la situación me provoca y que es necesario que yo me la aguante para poder resolver la situación. Por ejemplo, seguir estudiando aun cuando estoy nervioso, seguir estudiando aun cuando hay algunas cosas que no me están saliendo bien. Si busco distraerme y lo hago por un tiempo prolongado, me desengancho de la tarea. Entonces, es un recurso que hay que tener cierto cuidado en cómo lo manejo. Y a nivel conductual tiene que ver con aproximarme es, una vez que hice un plan, empezar a ejecutarlo y tomar la decisión de empezar a hacer las cosas que tengo que hacer para lograr mis objetivos. La búsqueda de ayuda, que tiene que ver con desahogarme, con compartir el malestar que tengo con alguien para calmarme. Eso es la búsqueda de ayuda con fines emocionales. Y la búsqueda de ayuda con fines instrumentales es acudir a alguien que sabe qué hacer ante la situación y me puede ayudar a resolverla. Y por otro lado, la expresión de mi emoción. Es decir, cuando estoy con alguna situación que me provoque enojo, tristeza o miedo, si puedo hacer que esto se note, permitir que esto se exprese, contárselo a alguien y de alguna forma aliviarme de la tensión que me provoca, me estoy ayudando a poder seguir con la situación. Las estrategias que a veces no son muy adaptativas o que no me ayudan a seguir adelante son la evitación de la situación, que es la típica de decir, bueno, me da mucho miedo ir a rendir, entonces al final no rindo, después que me preparé, me calma en el momento, pero me crea un problema luego. O como yo, cuando me pongo a hablar de algún tema complicado con alguien, siento que me angustio mucho, entonces mejor no hablo. En vez de aprender cómo hablar aún cuando me angustie, elijo no hablar para no sentir la angustia. Esto no es muy útil para resolver las situaciones. O la supresión, que quiere decir tratar de no expresar mis emociones y tratar de no sentir lo que estoy sintiendo. Bueno, esta es una estrategia que va bastante a contramano de lo que yo les vengo a proponer, que es muy útil en algunas situaciones, no quiere decir que sea mala, porque por ejemplo, cuando estoy jugando el truco y de repente digo unas cartas que están muy buenas, un 7 de espadas, un 1 de bastos, está bueno que yo suprima la alegría que me provoca eso para que los demás no se den cuenta de las cartas que yo tengo. Pero en las relaciones más cercanas, de confianza, a veces si uno, en vez de suprimir, expresa lo que le ocurre se resuelve más pronto, se alivia de su estado emocional y luego puede volver a dedicarse a la tarea que estaba tratando de hacer. ¿Qué cosas hacen que uno por ahí sienta mayor malestar? Disculpe, a ver, acá hay un mensajito, vamos a ver qué dice. Que se envió el mail. A mí no me llegó nada, dice Carolina. Bueno, ahí Ricardo probablemente puedas repetir el envío o le mandan un mail a Ricardo o a la secretaría, ¿sí? Y piden que el cuadernillo se les llegue, se los envíe. Ahí fíjense quiénes son los que faltan y se organizan con Ricardo para que lo tengan. Ese material les queda para ustedes y les va a servir como complemento de lo que estamos haciendo aquí. Bien, seguimos entonces. Algunas cuestiones que no ayudan son esta, por ejemplo, la primera de estar medio descolgado de la fecha, ¿no? Y reaccionar iniciando el proceso de estudio muy sobre la fecha, ¿sí?
y como sorpresivamente, o la otra que tiene que ver con tratar de hacer como muchas cosas a la vez y después darme cuenta que las cosas no me salen como yo quería, ¿no? A veces establecemos metas desde una idea que tenemos de lo que debería hacer, pero sin fijarme qué es lo que puedo realmente hacer. La invitación es que ustedes se fijen qué es lo que pueden en este momento y planifiquen desde ahí. Otras características que a veces complican las cosas tienen que ver con ser excesivamente detallista, puntilloso, altamente autoexigente o muy autocrítico. Estas actitudes, si bien contribuyen a lograr la excelencia, en algunos casos empiezan a dificultarle el camino a personas que quieren lograr un objetivo. Porque pese a que trabajan un montón, siempre creen que le falta algo, que no están suficientemente en condiciones y aplazan una y otra vez el intento de rendir por estas razones. Entonces, ahí también es importante trabajar sobre el aspecto menos flexible del perfeccionismo para poder seguir buscando alta calidad en lo que hacemos, pero de una manera un poquito más razonable. Entonces, la vida de los estudiantes transcurre lidiando con muchos estresores simultáneamente. Algunos son propiamente académicos y otros son propios de la vida. Y para poder lidiar con todo esto es necesaria una alta dosis de flexibilidad personal. Es decir, de capacidad de ir definiendo en cada momento qué es lo prioritario y en qué me voy a concentrar, dejando otras cosas de lado, para de a una cosa por vez poder ir atendiéndolas y resolviendo lo que se pueda, empleando comportamientos variados, dándome la posibilidad de pensar de varias maneras diferentes sobre las situaciones, para ir encontrando oportunidades de resolver lo que ocurre o para ir aprendiendo a convivir con cosas que no se resuelven sin que ello me impida trabajar en lo que sí puedo modificar mientras tanto. Entonces, yendo ya a las etapas, y a esto me refería con lo que está al final del cuadernillo, hay cosas que podemos tener en cuenta durante la preparación, en la espera para rendir, en la confrontación, después que rendimos y una vez que conocemos los resultados, vamos a conversar muy brevemente sobre algunas de ellas para dar un pequeño espacio final a algunas otras preguntas que ustedes puedan querer hacer, ¿no? Primero, que la ansiedad y el resto de las emociones van a estar siempre presentes al estudiar. Y no hay que pelearnos con ello, hay que empezar a integrarlo como parte de la vida saludable. Cuando las cosas nos importan, cuando nos involucramos en ellas, siempre sentimos tanto cosas agradables como cosas desagradables, y esto va a ser así. Hay que planificar en forma realista lo que vamos a estudiar, de eso ya hemos conversado un poquito. Mantener la flexibilidad, adecuar la forma de estudiar a las características que tiene la materia y a cómo va a ser el examen. Porque es un error estudiar del mismo modo, sea cual sea la forma de evaluación. Hay una parte del estudio que es común, básica, que es la lectura, la comprensión, el análisis con cierta profundidad de los contenidos, y hay una segunda parte que uno la puede fortalecer en función de cómo van a ser las situaciones a resolver durante la evaluación. No es lo mismo resolver un problema matemático en el pizarrón, a exponer oralmente un tema, a revisar a un paciente y hacerle una anamnesis y un diagnóstico, a realizar maniobras sobre una camilla, sobre el cuerpo de una persona, a relacionar o comparar perspectivas de autores distintos sobre una misma temática, a elegir alternativas en una prueba de opción múltiple, donde lo que se ve es la precisión con la cual se ha definido un concepto. Entonces, la información sobre cómo va a ser el examen me ayuda a adecuar mi forma de prepararme, por lo menos en la mitad de la preparación. Y la otra mitad la haré de acuerdo a lo que yo entiendo que es estudiar medianamente bien una materia. Mantener el compromiso cuando me sienta mal, esto que les decía, a veces no tengo ganas, pero recuerdo que es importante para mí, y aún sin muchas ganas me pongo. Y cuando me pongo y empiezo la actividad,
generalmente me siento un poco mejor que si me aleje de ella. Esta es como la buena noticia o la recompensa que tiene. Cuando pese a que no tenía muchas ganas, en base al compromiso me involucré, después empiezo a sentir algunas cosas con las que termino estando mejor que antes. Puede ser que haya días más o menos productivos y esto no hace que el plan vaya a fracasar, simplemente que tengo que prever un margen de maniobra para que si tuve días poco productivos pueda compensar de alguna manera luego, y siempre prever que puedo estudiar cierta cantidad de horas y después necesito descansar y necesito distraerme. Entonces, tengo que ponerle un horario y un límite y respetar el límite que me puse con el tiempo de estudio para después salir a caminar un rato, hacer un poquito de gimnasia, escuchar música, ponerme a bailar, charlar con alguna persona con la que tengo buena onda, prepararme algo rico de comer, darme una ducha, lo que sea que me desenfoque del estudio y me permita atender otras de mis necesidades. Son muchos días los que voy a pasar estudiando, entonces necesito cuidar de mi bienestar emocional, de mi bienestar físico, porque si no me voy desmejorando a medida que avanzo en el estudio y después pierdo la posibilidad de seguir estudiando porque el malestar que siento es muy grande. Durante la preparación y un poco antes de rendir, bueno, ya dijimos, actividad física, tratar de comer adecuadamente, cuidar el sueño. Cada vez que voy avanzando, hacerme notar que estoy avanzando, no solo pensar en lo que me falta, sino ir pensando en todo lo que ya hice y motivándome a mí con que si pude hacer esto, entonces tal vez puedo hacer lo que sigue. Y así, de a una cosa por día, de a poco me voy acercando al objetivo que yo quiero. Practicar, ya les dije en relación a los formatos de exámenes, si ustedes tienen información de cómo va a ser, pueden practicar de desarrollar temas a nivel oral, de resolver preguntas de opción múltiple o de redactar respuestas cortas si son preguntas a desarrollar. Tratar de dormir el día previo a rendir, no quedarse estudiando ni pasar de largo, porque esto los pone en un estado de mayor vulnerabilidad emocional, más inestables y más propensos a olvidarse de cosas o a reaccionar de forma muy intensa ante cualquier dificultad. Entonces hay que tratar de cuidar el descanso. Llevarse una mochilita con agua, galletitas, cosas dulces para aguantar la espera hasta rendir y tratar de llevar música que les ayude a practicar. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio de relajación con la respiración? Y tratar de no ponerse a repasar un poquito antes de rendir porque eso crea posibilidades de que se pongan mucho más nerviosas o nerviosos si algo no les sale. Durante el examen, si es escrito, leer todo antes de contestar, no apurarse a empezar a responder, sino ver y elegir, empezar por lo que saben, por lo que están más seguras o seguros, y de a poco ir encarando lo que se torne un poco más complejo. Si algo no les sale, seguir con otra cosa y después volver. No quedarse demasiado tiempo dando vueltas con alguna cosa que se les esté complicando, porque hay riesgo de que se les pase mucho tiempo del examen con algo que capaz que no logren resolver, entonces traten de avanzar con lo que sí se pueda. En los múltiple choice tratar de contestar mentalmente antes de ver las respuestas, acordarse que si algo no saben hay otras preguntas que les pueden ayudar a recordarlo, y cuando son a desarrollar, planear cómo van a contestar antes de empezar a redactar. De vuelta, no apurarse a contestar, sino ver qué es importante decir, cómo lo puedo decir, en qué orden, y luego empezar a escribir. Ir haciendo pausas entre preguntas para relajarse, para respirar, para hidratarse, y quedarse el tiempo que haga falta para poner todo lo que sepa. Y cuando ya no haya más nada para poner, se van. Pero tratar de no irse antes de tiempo para salir pronto del examen, porque les puede pasar que se olviden de poner cosas que eran importantes. Durante los orales, bueno, que es una charla que tiene un propósito específico, que es reunir datos sobre lo que ustedes aprendieron, y en eso es en lo que se tienen que concentrar, en mostrar lo que han aprendido y no en todas las otras cosas que pasan en un examen oral.
Ustedes pueden influir en el examen, pueden tomar la iniciativa de hablar sobre algunos temas, pueden administrar un poco el tiempo del examen, hablando más rápido, más despacio, haciendo pausas o no, dejando márgenes para que les hagan preguntas o no dejándolos. Cada quien tiene su estrategia y les vamos a pedir, si están presentes algunas personas que se consideran habilidosas para rendir exámenes orales, por ahí que les compartan algunos tips a sus compañeros o compañeras presentes, ¿sí? Que pueden ser de utilidad más si vienen de compañeros. Bien, aceptar que podemos olvidarnos de cosas, confundirnos y que eso no hace que el examen ya fue, ya se terminó, sino que lo podemos seguir peleando. Si algo no nos salió muy bien, tirar la iniciativa de hablar de algo más, también, de proponer algo diferente aunque no nos lo hayan preguntado. El no ya lo tenemos de antemano, entonces podemos hacer el intento si eso nos ayuda a mejorar la situación. Y recordar que lo que hacemos en un examen solo muestra lo que pudimos demostrar en ese momento, pero no es información que determine quiénes vamos a ser en el futuro, cómo vamos a hacer cuando ejerzamos la profesión. Es un momento muy puntual en una etapa muy particular de nuestra vida y bueno, se hará lo mejor que se pueda y después habrá que tratar de seguirnos esmerando para hacer las cosas lo mejor posible en la vida profesional también, ¿no? Una vez que terminamos de rendir y pasamos a la fase de la espera, ya hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance, entonces es momento sí de desconectarnos, de tratar de pensar ya en otra cosa, de tratar de relajarnos, de tratar de aflojar, comer algo, hidratarnos, y tratar de no entrar en la línea de decir, a ver, ¿qué pusiste vos, qué puse yo, a quién le fue mejor, a quién le fue peor? Uno puede comparar un poco y por ahí le sirve para aprender algo, pero también tiene el riesgo de quitarle mérito al propio trabajo, porque bueno, otro lo hizo mejor, o empezar una cadena, claro, yo debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, y ese es un momento en el cual necesito empezar a recomponerme a nivel emocional del tremendo esfuerzo que hice antes. Entonces, por ahí no es aconsejable entrar en esas cosas ahí. Tal vez sí, después de conocer el resultado, revisarlo para entender mejor por qué me fue como me fue. Entonces, sobre la fase de resultados, esto, ¿sí? ¿Qué hicimos para que nos vaya bien? ¿En qué metimos la pata o nos equivocamos con la estrategia elegida si las cosas no salieron como queríamos? Felicitarnos si logramos lo que queríamos, y si no lo logramos, bueno, tener una actitud también compasiva con nosotros, piadosa, no maltratarnos por eso, sino tratar de ver, bueno, dónde estuvo el error, qué cosa se nos pasó de largo y qué tenemos que hacer para poder llevar adelante las cosas mejor la próxima vez. Vamos a sentir muchas cosas, podemos sentir satisfacción, orgullo, alegría, o también podemos sentir vergüenza, culpa, tristeza, y esto es parte de la experiencia, y la idea es que ustedes vayan recordando qué es lo que nos pasa cada vez que sentimos alguna de estas emociones, para irlas aceptando y viendo qué podemos hacer con ellas luego. La culpa y la vergüenza son siempre más sociales o interpersonales. Entonces ahí será una oportunidad de repasar, bueno, cómo estamos en alguno de los vínculos, respecto de los cuales nos sentimos avergonzados o culposos si no fueron las cosas como queríamos en los exámenes. También podemos sentir envidia, y esto no nos convierte en malas personas, simplemente que estamos comparando lo que el otro logró y lo que logramos nosotros, y esa diferencia nos provoca un cierto dolor. Esa es la envidia. Pero la envidia no quiere decir que querramos que al otro le vaya mal, para que se reduzca la brecha y las cosas nos duelan menos. La envidia también puede ser el punto de partida para crecer, para aprender de los demás, para observar a los que les fue mejor y descubrir cómo hicieron las cosas para sacar algo que a nosotros nos sirva. Tratar de tomar las cosas de manera constructiva y al servicio de nuestro crecimiento, que los errores forman parte del proceso,
Y también que podamos luego conversar con nuestros compañeros y docentes sobre aquellas cosas que no entendimos bien o donde nos equivocamos, para tener mayores elementos que nos ayuden a hacer las cosas mejor en otras oportunidades. Este es un momento más, la vida sigue, va a haber muchos exámenes más luego, entonces vamos a tener que seguir aprendiendo de qué manera hacerlo. Entonces, como para ir finalizando un poco este encuentro y habilitar ya ahí la posibilidad de conversar con ustedes, repito, cada quien necesita conocerse cómo funciona, respetarse, tratarse con cariño y ver si necesita cambiar algo, de qué maneras se puede ayudar a cambiarlo. No castigándose, no maltratándose por esto, sino charlando con otros a que nos ayuden a encontrar maneras distintas de hacer las cosas para que nos salgan mejor. Aprender incluye que pasemos algunos malestares, entonces no hay que hacernos problema por eso, hay que ir aprendiendo a sobrellevarlos. Cuando el malestar se ponga muy intenso, sí hay que ir a buscar ayuda. Tal vez después de este taller ustedes tengan ganas de continuar trabajando sobre sí, entendiendo mejor algunas cosas que les pasan. Tal vez sea el momento de considerar la posibilidad de iniciar un proceso complementario en la SAE con alguna de las personas de los equipos de salud de ahí, o también, yo les comenté en el primer encuentro, que coordino un equipo que durante el segundo semestre va a ofrecer talleres un poquito más focalizados de 6 encuentros para grupos pequeños de personas, gratuitos y desde la Facultad de Psicología, para seguir trabajando sobre algunas dificultades para rendir. Sobre eso les haremos llegar las invitaciones en el momento oportuno, y que también entiendan que estas cosas les pasan a mucha gente, que no están solos, no están solas, no son raros o raras por lo que les pasa, no es que estén con una enfermedad mental por esto, son dificultades propias de la vida estudiantil, que hay gente que las pasa, hay gente que las supera, hay gente que las estudia y gente que está preparada para ayudarles. Entonces no se queden dándole vuelta en soledad durante mucho tiempo si estas cosas les están afligiendo. Que hay estrategias que a veces sirven y que son muy útiles en un cierto contexto, pero que en otro contexto por ahí no funcionan. Entonces entender, y esta es una regla de la flexibilidad, que los recursos son útiles situacionalmente y que hay que evaluar en cada momento si eso que yo conozco sirve o tengo que ensayar algo distinto. Y si es algo distinto y no lo sé, darme la apertura necesaria para tratar de aprenderlo y seguir adelante. Bien, yo hasta acá llegaría con la parte más expositiva. Me gustaría estos últimos minutos, entonces, poder escucharles, si hay alguna cosa que tengan ganas de preguntar, de comentar, de compartir, pensando, bueno, en que sea útil también para el resto de sus compañeros y compañeras. Este último rato, entonces, me quedo para escucharles o leer. Leonel, repite la pregunta. A ver, me sabe pasar mucho que estoy desanimado, amo la carrera arquitectura que estudio, pero a consecuencia de todo lo que me pasó, hoy parezco como un vaso frágil, donde cualquier cosa me afecta y me gana. Con esto de la pandemia me agrega otro año de negatividad. ¿Cómo puedo manejar esos niveles de ansias muy bajos que últimamente estoy teniendo ante una carrera que demanda mucho tiempo y últimamente se me hace cuesta arriba? Bueno, Leonel, arquitectura es una carrera en la cual tenés materias para hacer solo y materias para trabajar en grupo. Probablemente si en este momento te sentís así como vos lo describís, sea un momento en el cual tratar de poner fichas en lo que puedas ir haciendo en grupo para que junto con tus compañeros o compañeras te puedas ir sosteniendo en este tránsito difícil. Que estés desanimado no quiere decir que tengas que abandonar tu carrera, ¿sí? O hacerte la idea de que este año no vas a poder hacer nada. Podés amarla, te puede gustar, pero podés estar atravesando una etapa complicada.
Entonces, si la etapa está complicada, creo que lo primero que hay que cambiar es la idea de que vas a hacer la carrera como si fueran tiempos normales. Vas a tener que ver qué podés hacer de tu carrera en tiempos excepcionales, por tu situación personal y también por el contexto en el que estamos. Entonces, dentro de todo lo que se podría hacer, tratar de elegir algo donde te sientas con la competencia suficiente para tratar de hacerlo más o menos bien, con la energía mínima necesaria para activarte y ponerte a laburar, y si podés con algunos compañeros o compañeras en grupo, creo que va a ser un poquito más fácil llevarlo adelante. Si la situación igualmente te parece que te supera, probablemente necesites buscar una ayuda que yo no te puedo dar en este contexto del taller en general, sino que tendrás que buscar de conversarlo un poquito más en profundidad, como para entender un poco mejor esta sensación de fragilidad que estás teniendo con alguien que ya te pueda asistir de una forma más individual. Ezequiel, si sugiero hacer relajación antes de rendir, sí, por supuesto. Antes de entrar a rendir está bueno que se tomen un ratito para respirar, para calmarse, para escuchar música, todo lo que les ayude a sentirse mejor, con mayor calma, háganlo antes de entrar a rendir, si están en el viaje hacia la facultad, en ese trayecto, o si van a rendir desde su casa a través de la computadora, tómense unos 10, 15 minutos antes de que sea el horario del examen para no hacer ninguna otra cosa y solo respirar, solo repetirse a sí mismos frases que les ayuden a fortalecer su confianza. Ya les dije, no son frases positivas o bonitas, son frases reales, creíbles, que les ayuden a afirmar la confianza basado en lo que ustedes hicieron previamente. Ronnie, a mí me pasa que rendí hasta ahora 12 finales y nunca me bocharon, pero a veces el pensar cómo me lo voy a tomar si algún día me pasa me da un poco de ansiedad. Y sí, Ronnie, te lo vas a tomar mal, ¿qué querés que te diga? Si algún día rendí y te aplazan o no das con el nivel y te va a agarrar un embole tremendo, ¿sí? Porque va a ser, bueno, algo que va a desentonar con tu trayectoria previa, ¿no? Y tenés que estar dispuesto a aceptar que vas a sentir cosas que no te van a gustar. Capaz que no te pasa, pero yo creo que el temor a sentir las cosas no está bueno como guía para tomar las decisiones. Nada de lo que sientas te va a hacer mal, nada de lo que puedas sentir, sea vergüenza, culpa, enojo o miedo, porque las cosas te salieron mal, te va a destruir ni va a cambiar el curso de tu carrera. Lo que vos hagas con lo que sientas puede influir en cómo sigas el resto del viaje. Pero a los sentimientos hay que tratar de ir perdiéndoles el miedo, conocerlos, experimentarlos, porque son parte de la vida. Y si sentís cosas, es una señal de que estás conectado con lo que ocurre. Y eso es muy bueno. Leonel, sí, ya los perdí a mis compañeros de grupo ya que me fui quedando en el tiempo. Bien. Entonces, ahí lo que tenés que ver es cómo hacer vínculos con tu carrera, Leonel. ¿Sí? ¿Cómo podés hacer para generar nuevos vínculos con compañeros con los cuales puedas seguir trabajando? O si esta es una etapa en la cual no hay mucho margen para que te vincules con otros compañeros, entender que es algo que vas a tener que encarar para el año que viene y por ahora concentrarte en las materias que puedas hacer a nivel individual. ¿Sí? Pero bueno, insisto un poco con lo que te dije hace un rato. Si la situación está siendo ya como particularmente complicada para vos, es momento de que actives la búsqueda de ayuda para trabajar de forma más personal y prolongadamente, ¿no? Bien. ¿Alguna otra cosa que tengan ganas de contar, compartir? ¿Algún comentario que quieran hacer respecto de lo que, bueno, se encontraron en este taller? ¿Qué cosas les parece que se llevan, que puedan ser útiles? ¿Qué cosas les hubiera gustado encontrar y tal vez no aparecieron? A ver si las podemos generar para alguna instancia complementaria. Ya saben que milagros no podemos hacer, pero bueno. Leonel, sí. Ahora voy a comentarle ahí a los chicos que llegó un mensaje que justamente decía de que cuáles serían las herramientas buenas para tal. Bueno, yo le cuento de mi punto de vista experimental. Yo a la hora de conducir
digo, a la hora de cuando siempre llego a un examen, preferentemente siempre me gustó más el oral que el escrito, ya que tengo una forma de expresarme mucho más rápida y más concreta que al escrito. Y una de las herramientas muy común que uso, que a lo mejor a mis compañeros les pueden servir, es que yo me manejo tanto con muchas veces le pido al profesor que me preste el pizarrón, oye, para diagrama, dibujo, esquema, y a partir de eso ya largo con las preguntas que hacen los profesores o algo. Y directamente voy, digamos, desde lo general a lo particular, voy dando a narrar y desarrollando las preguntas que hace el profesor como herramienta. No sé si a alguno le puede servir. Sí, está muy bueno, Leonel, porque estás mencionando dos recursos que son un soporte material o gráfico para organizar lo que vas a decir. Puede ser el pizarrón o puede ser una hoja de papel donde también alguien haga una esquemita de lo que quiere desarrollar y con eso se va guiando o se va ayudando en lo que quiere comunicar. Y por otro lado, esta cuestión de ir desde lo general a lo particular suele ser una buena estrategia porque vos mostrás al evaluador que tenés un manejo global de la temática y después podés profundizar en un aspecto puntual en el que te han pedido. O sea, vos no solo contestás algo puntual, sino que das información que dé a entender que conoces el contexto donde está eso, y generalmente eso suma puntos a tu favor. Así que sí, son muy valiosos los recursos que estás compartiendo, Leonel. Gracias por hacerlo. Bien, Ezequiel, Paola. A ver, solo agradecer este espacio que desde la UNC se haya considerado estas situaciones tan recurrentes. Bueno, espero que para vos haya sido algo también de valor, ¿no? Si para ustedes les ha servido, acá Noelia dice, estoy aprendiendo a aceptar cada situación, cada emoción y error, que antes no lo hacía, solo me frustraba y castigaba. Bueno, qué bueno, Noelia, qué bueno que puedas estar haciendo eso, porque te va a ayudar no solo para los exámenes, sino para la vida en general. ¿Mm? Así que, bueno, yo también les sugiero, si ustedes tienen ganas, que después le cuenten a otros compañeros y compañeras que hicieron esta experiencia, así si tenemos alguna nueva convocatoria más adelante, que tendremos que ir viendo con Ricardo y la gente de la SAE, si se quiere repetir la experiencia, también puedan anotarse y participar ya conociendo la experiencia previa que alguien tuvo, ¿no? Bueno, acá Lara dice, me ayudó el taller para poder tomar conciencia de que solo yo tengo esos pensamientos y temores, cómo identificar las cosas que siento, cómo usarlas a mi favor. Bueno, me alegro. Julieta agradece también que fue útil. Martín también, Leonel, Liz también agradece. Karina, bien, que fueron claras las explicaciones. Bueno, me alegro mucho que se hayan podido llevar algunas cosas útiles. Les agradezco por su atención, por su confianza, por haberse mantenido a lo largo de este proceso atentos, atentas, escuchando, participando, compartiendo experiencias. Así que bueno, mis mejores deseos para ustedes en estos turnos que vienen y en el resto de sus carreras. Ya saben que lo que necesiten pueden consultar a partir de la SAE, o también creo que yo he dejado mi correo electrónico ahí a disposición en las filminas o en el material, se los escribo acá. Si quieren luego preguntar alguna cosa más, también pueden usar el correo electrónico y comunicarse. Y un último pedido, si después de este taller alguien de ustedes rinde un examen final y tiene ganas de contarme cómo fue esa experiencia y si algo de lo que vimos en el taller lo pudo recuperar y aplicarlo, para mí es de sumo valor, es sumamente útil conocer estas cosas porque me ayudan a darme cuenta para qué cosas van sirviendo las actividades que hacemos. Así que ahí les dejo también mi correo electrónico, ya saben, cuando tengan ganas pueden escribir y contar alguna de las cosas. Así que, ¿quedamos acá, Ricardo? Sí, muchas gracias Luis por las explicaciones que ha brindado en cada uno de los encuentros. Creo que le ha sido de mucha utilidad
a los y las estudiantes. Hay como última consulta, preguntan si se puede compartir el PowerPoint también, aparte del cuadernillo. Sí, yo te lo puedo mandar a vos para que vos se Ujú. lo mandes a todos los de la lista si querés, no hay Sí. ningún problema. Buenísimo. Entonces ahí Lo yo te lo hacemos así, envío. Luciana. Ya se los manda Ricardo. Bueno, muy bien, nos vemos entonces, un gusto. Que tengan No, buen muchas año. gracias. Que anden Chao, muy bien chao. todos.